estamos acá en el Parque Artigas, al lado de donde en otros tiempos, en el 70 y pico, funcionaba la fuerza de choque. Me llamo Roberto Piñeiro, soy de acá de Canelones, viví siempre en Canelones, y bueno, este lugar me trae un recuerdo nefasto, porque aquí en este lugar fue donde me trajeron las fuerzas conjuntas en el año 75. Me detuvieron en casa y bueno, y en la madrugada, y al llegar acá, bueno, me trajeron una camioneta sin la capucha, sí, totalmente. Y bueno, y cuando entré acá, me hicieron entrar y inmediatamente me colocan una capucha de esas verdes del ejército. Y bueno, y ahí fue la conciencia de que habíamos sido detenidos y estábamos en una situación muy brava, ¿no? Cuando a uno le ponen la capucha, pierde uno de los sentidos más importantes y se siente totalmente indefenso, digo. Y en el primer momento uno como que no lo puede creer. Digo, yo era un trabajador de la construcción, hacía changa, era querido en el barrio, viví toda mi vida en el barrio. Y digo, uno no podía creer que a ciudadanos comunes le estuviese ocurriendo lo que le ocurría. Y bueno, a partir de ahí, digo, después de llegar, de que me pusieran la capucha, me entraron a los vagones que estaban detrás de este edificio. Y bueno, y ahí, a partir de ahí, inmediatamente plantones, horas y horas, y apremios de todo tipo, ¿no? Desde golpes hasta humillaciones de la más variada, ¿no? Desde hacerte querer comer, yo qué sé, excremento, a no dejarte ir al baño, a no dejar hacer las necesidades. Digo, yo realmente era un muchacho de 22 años, militante del Partido Comunista, y no pensaba que pudiese ocurrir esto en el Uruguay, ¿no? Mi nombre es Henry Martínez, de Sauce. Yo fui detenido en la misma operación que fue detenido Roberto, que después nos enteramos y se llamaba Operación Trabajo, destinada en todo el interior a desarticular al partido en la mayoría de los departamentos para que no hubieran actos del 1 de mayo en el interior en ese año 75, ¿no? Yo llegué acá, no sé, 11 de la noche, en una camioneta con todos los libros requisados y yo estirado arriba. Me bajaron por esta puerta, me sentaron en una mesa de material que hay acá en la entrada, que era donde comía la tropa de lo que era la fuerza de choque en aquel momento. Y bueno, me tuvieron un largo rato ahí, incluso me dormité y de pronto vinieron, me levantaron la cabeza por los pelos, me envolvieron una camisa en la cara como capucha y de ahí arranqué para los vagones. Ahí fue sustituida la camisa por una capucha y una venda, o una venda y una capucha primero. Y ahí esto, digamos, complemento lo que decía Roberto, porque durante un par de días, si bien uno intelectualmente sabía que se torturaba, no era lo mismo ser torturado físicamente. ¿Por qué? Porque no llegaba uno a concebir que hubiera un hombre que le hiciera eso a otro y hubiera un equipo de hombres que estuvieran dedicados a hacer eso.
por la fuerza de la costumbre, a los 3 días ya lo habías asumido. Pero ese cambio, esa forma de entrar, yo creo que nos marcaba, porque primero hacía que la realidad que nosotros concebíamos intelectualmente fuera mucho peor, más dura. Y en segundo lugar te hacía entrar en un mundo nuevo, en el cual vos estabas absolutamente indefenso. Es decir, más aún después, cuando te ataban hasta la mano, ¿no? Pero esa fue el ingreso, digamos. De acá me llevan, por el ruido de grillos se veía que era un lugar abierto, que era el patio, y de ahí nos introducen en los vagones. Y ahí empieza todo el siguiente periplo. Había acá 2 vagones paralelos y en un tiempo hubo un tercero donde están aquellas motos, sobre tacos, y abajo de cada vagón había varillas con perros de policía, bueno, siempre corriendo. De alguno de los vagones, cuando estábamos en después nos trasladamos para el otro cuando se pararon por sexo. En algunas ocasiones, de lejos, veíamos a los familiares venir. Claro, y de aquel lado estaban los baños, donde eran las sesiones de apremios físicos. Digamos, los interrogatorios formales en términos de silla, escritorio, interrogador y luces, bueno, por lo menos en mi caso no, acá era la máquina, es decir, era la tortura. En este caso fue el 25 de abril, en la mañana, poco antes de mediodía, que cayeron 2 camionetas, una por cada lado. Me acuerdo además, aparte de por la detención, porque en la noche anterior había nacido un sobrino. Y bueno, estaba hablando con el padre, cómo había estado el parto y cómo estaba la madre y demás. Y bueno, y ahí llegaron una camioneta por cada lado de las C10 de aquel momento, abiertas. Y bueno, estuvieron un buen rato en casa, allanando, requisando, revisando y demás. Se trajeron una de ellas cargada de libros, llena de libros, con algunas curiosidades. En realidad lo que les importaba en ese caso era el tipo de encuadernación. Me llevaron el Corán, la Biblia protestante, la Biblia católica, pero me dejaron las obras escogidas de Marx y Engels, por ejemplo, porque tenían una encuadernación más rústica. Más rústica, menos valiosa. Menos valiosa. Una la trajeron cargada con lo que requisaron, y la otra la trajeron cargada conmigo y con algunos milicos. Entonces entramos sin venda, digamos, sin capucha, por acá, así que entramos por acá, hasta mismo frente a los vagones, que es unos metros para atrás del edificio. Y ahí, sí, antes de subirme, de meterme para dentro del vagón, me ataron las muñecas con alambre de quincha y me pusieron una capucha. Teníamos Viña, a unos 3 kilómetros de acá, rumbo a Cerrillo. Graciela es egresada del IPA en idioma español, y era profesora. Estaba en Cerrillos en ese momento, si no recuerdo mal. ¿Y ella fue destituida? Sí, ni hablar. Por supuesto. Sí, de sobrepico. Hubo una procesión encabezada por el cura párroco de Cerrillos, en Cerrillos, entre la iglesia y el liceo, para pedir la destitución de esa profesora. ¿De tu mujer? Sí. Así era la situación. Volví a decir el nombre completo, por favor. ¿De quién? Tu mujer. Graciela Lugano. Graciela Lugano, profesora de idioma español. Y se hizo una procesión dirigida por el cura de Cerrillos para pedir entre la iglesia y el liceo, sí. Desde la iglesia hasta el liceo. Sí, terrible. Y Casa de brujas, ¿no? Y esos niños, sí, casa de brujas. Esos niños
¿Los nuestros? Sí. Bueno, ¿cómo siguieron? ¿Cómo pudo tu mujer hacer frente a todo eso? Porque es una cra. Igual me emociona, ¿no? Por suerte. Por ¿Sí? suerte tenemos esa capacidad. Igual tenemos esa capacidad, por Sí. eso quiero darte la mano. Tenemos esa capacidad de emoción que no la hemos perdido ni la vamos a perder. No. ¿No? No, claro. Bueno, Graciela quedó al frente. Me venía a visitar. ¿Te acá. permitían visitas? Claro que no. Pero venía a visitarme. Le decían que trajera cosas que no llegaban a mí. Chocolatines, cigarro y comidas que nunca jamás llegaron. Como le pasaba a los otros, dicho sea de paso, ¿no? Y las gestiones en el sentido bueno, y ropa que tampoco llegaba, mudas, ¿no? Acá la tenés, aquí enfrente. Bueno, y entonces las gestiones respecto a qué pasaba o dejaba de pasar, en qué situación estaba. Esos perros que decía que circulaban, estaban en alambres de eso, no en varillas, que circulaban por abajo de los vagones. Y fíjate que acá atrás mío, del otro lado de los vagones, cerca hay casas, todavía hay casas. Es decir, que los gritos de las palizas y de las máquinas y los gruñidos y ladridos de los perros se sentía perfectamente. El hablán de plebeyos son plantones, o eran plantones, que esos a veces eran adentro del vagón. Y también acompañados de alguna patada o trompada en el vagón. Me acuerdo que alguno de los compañeros, yo tuve un choque grande en el 72 y tenía, bueno, la cadera quebrada y una serie de otras cosas. Y a algunos les decía, ojo al gol porque está quebrado. ¿A dónde? Bueno, ahí era la patada. Ahí era la patada. Seguro, en ese mismo. Y nos sacaban de a tandas de manera civilizada para premios físicos. Que eran colgadas, eran palizas con palos, con trompadas o con toallas mojadas sobre todo. Después nos dijeron que lo de toalla mojada era porque dejaba menos huella, pero dolía, la verdad. Y colgadas. Colgadas tipo Espartaco, ¿no? Te agarraron de la muñeca, te colgaban que no tocaras el piso. Sin ropa. Sin ropa. De los brazos. Sí. Y bueno, y ahí en el medio de música estruendosa, de ladrido de los perros y de gritos de los interrogadores, y se procesaban en términos como de rotación, ¿verdad? Una parte de la cuestión era que nosotros escuchábamos los gritos de los que estaban siendo interrogados en ese momento. Así que eso era también parte de la mansadora. El escuchar. Tremendo. ¿Qué pasaba? A nosotros los que estuvimos ahí nos cuesta mucho expresarnos, a pesar de que pasaron 40 y pico de años, todavía remueve mucho narrar esto que pasamos. Sí, duele mucho. Duele mucho. Uno piensa que el ser humano, uno trabajador común y corriente, uno era una persona sencilla, que tenía sus amigos, tenía su barra, salía al club, iba al bar, yo qué sé. Lo que hace cualquier persona. Nunca tuvimos una vinculación con las armas. Sí militábamos en el Partido Comunista, yo militaba en el Partido Comunista. Y bueno, el delito más grande que cometí seguramente era la intención, junto con otro montón de compañeros, de cambiar el mundo, de hacerlo un mundo mejor. En aquellos años teníamos como una luz allá en
en el camino que era varios pueblos que habían optado por una opción socialista y nosotros pensamos que esa opción era lo mejor para que todos los seres humanos vivieran en condiciones mejores, que uno no por el hecho de haber nacido en un lugar más pobre tuviera menos posibilidades de desarrollarse como ser humano que otros que vivieran en otro contexto, ¿no? Y por eso luchábamos, no era por nada personal, si era algo colectivo. Teníamos la Revolución Cubana ahí a la vuelta de la esquina que también nos impulsaba. Eran épocas de cambio, eran épocas en que mirábamos al costado. En Chile también estaba la Unidad Popular. En varios pueblos, en varios lugares de Latinoamérica se veían procesos de cambio. De cambio, ¿no? Positivo. Nosotros también teníamos la creación había sido el Frente Amplio, que nosotros éramos muy jóvenes y teníamos mucho impulso. Teníamos muchos comités de base que pensaban. Funcionaba. Nuestro comité de base, muy orgulloso, lo siento, el primer comité que se inauguró en Canelones, la Parada Rodó, éramos un grupo de muchachos jóvenes y revolucionamos el barrio, pero con cosas buenas, impulsando mejoras para el barrio, impulsando el compañerismo, el que entre todos podíamos, y bueno, nos generaba también ser los comunistas, porque en definitiva todo aquel que hiciera algo distinto a lo que estaba a lo que se estaba planeando era algo nuevo, y bueno, aquel es comunista. Me quedó una anécdota, siempre yo la cuento, de mi padre. Mi padre era votante colorado y nosotros teníamos un grupo de gente joven, y había un muchacho que tenía un pelo rubio, peludo Gandini, y una vez mi padre fueron a buscarme a casa y mi padre me dijo, a ver, Roberto, me hablaba medio en brasilero Sí. mi padre, Roberto, ahí te buscan dos muchachos y un peludo. Era el concepto que había en aquel entonces de los peludos, como que los peludos eran transgresores, peligrosos. Bueno, era la época de los Beatles, de toda una efervescencia a nivel social que hacía que todo lo que no era lo habitual se convirtiese en comunista, lo malo. Y en peligroso. En peligroso. ¿Y cuánto tiempo estuviste tú? Yo estuve casi 4 años preso. ¿Acá? ¿Siempre No, acá? No, estuve acá desde el 21 de abril hasta... Allá en julio. sí, no sé cuándo fuimos para San Ramón, habremos estado el 5 de junio. Bueno, y fuimos para San Ramón y de ahí estuvimos un tiempo y a finales de julio, me parece que fue, nos llevaron al juzgado con un operativo impresionante que también uno se asombraba y dijo, tan peligroso éramos, que era nuestra peligrosidad, ¿no? Y nos llevaron al juzgado y bueno, y nos pusieron que éramos una asociación, asistencia a la asociación en el grado de conspiración seguidos de acto preparatorio. Era una pena de 2 a 6 años. Cuando nos dijeron nos queríamos morir, porque decir, en ese momento 2 años nomás de prisión era para un ser común y corriente, decir, ¿qué hice yo para esto, no? No había hecho nada, simplemente que las fuerzas de represión necesitaban justificar lo que estaban haciendo. Y aparecimos en los diarios, yo todavía mantengo el diario, como que el grupo, que éramos uno de cada pueblo, no algunos eran 2 de cada pueblo, pero éramos de diferentes lugares, éramos una asociación subversiva, cosa que no tenía nada que ver con la realidad. Nada que ver, yo la mayoría de los compañeros no los conocía.
Y bueno, y ahí nos procesaron y nos llevaron a Punta Carretas, donde hoy está el shopping. En aquel momento era el penal de Punta Carretas. Y ahí estuve 4 años, más o menos 4, un poquito menos. ¿Y tus peores recuerdos de todos los lugares que estuviste? No, ¿Cuáles fueron? Evidentemente el recuerdo de acá. Después además yo tuve al año y medio estar en Punta Carreta, eso fue, digo yo, en persona. Cayeron compañeros acá en Canelones, otros compañeros, en septiembre de 1976, y ahí me trajeron a mí, de allá, de Punta Carreta, junto a otro compañero, y bueno, salíamos, los milicos de allá cuando nos sacaban, dice, bueno, usted, Roberto Piñeiro y fulano de tal, se van en comisión. La comisión era traerte a los otros vagones que seguramente van a conocer después, que ya estaban instalados, no sé si serían los mismos u otros, pero bueno, donde la represión también ya se había sofisticado aún más, ¿no? Ya ahí eran las colgadas, digo acá. ¿Qué son las colgadas? Y la colgada era una forma sofisticada de torturarte, en la cual sin dañarte, sin hacerte un moretón, te ponían unas muñequeras atrás, las manos hacia atrás, y te levantaban, no sé, con una rondana o con algo, colgando con la punta de los pies, tocando el piso. Y bueno, lo que parece ser algo que soportable no lo es, digo, se te empieza a dormir todo y bueno, y son sensaciones muy, o sea, te ataca el sistema nervioso y bueno, uno grita, patalea y todo, y cuando, bueno, grita y patalea o lo que sea, te amenazan los que te interrogan con levantarte y dejarte en el aire. Aún un poco peor es que no toques el piso, ¿no? Y bueno, ya en ese momento, en el otro vagón, ya fue más sofisticado. O sea, ellos también aprendían. Se refinaron en sus formas de me remueve un poco todo esto. Muchísimo. Y bueno, y de ahí estuve unos días, estuve, no sé, 7, 8 días o 10 días, y me volvieron a llevar al penal de Punta Carreta. Uno parece que pasan los años, pero aquello lo sintió muy fuerte, ¿no? Eso es permanente. Permanente, digo. Pero por suerte lo podemos contar, por suerte pudimos formar una familia y no tuvimos la misma suerte de otros compañeros que han desaparecido. Y yo ayer le contaba a estos estudiantes que ellos seguramente se preguntarían, dice, pero ¿y estos viejos siguen con la misma historia? ¿Sigue? Porque es una pregunta que a veces siguen con la misma historia, la matraca de ¿por qué no se olvida? Y los ponía en la situación, digo, había muchos gurisas y gurises jóvenes, y le decía, yo te pongo en la situación de que vos seas madre de un adolescente, de un muchacho joven, y que venga la policía, te lleve, te torture y nunca más aparezca. ¿Qué pasaría? Vos serías capaz de decir, bueno, ya se terminó el tiempo, damos vuelta a la hoja y olvídate de que tuviste. No. Yo que soy padre, y el sentimiento de madre es aún mayor, capaz que siento que si tuviera una situación de eso, hasta el último día de mi vida estaría reclamando por los jueces, por poderle... El deseo mayor, por eso estamos haciendo esto, sí. Reconstruyendo la memoria de ustedes, que son Juan Pueblo.
para Sí. que nunca más pase esto. Exactamente. Sin rencores, pero sí saber que la historia fue la historia y puede repetirse, pero depende de cada uno. Seguro, esto Esto es un hacer, llamado, hacer conocer sí. la verdad hace que Exactamente. a los jóvenes, ayer le decíamos... A los jóvenes usted- y a los viejos. A los viejos también. También, porque nosotros no sabíamos. Yo era de Santa Lucía, no sabía lo que pasaba acá. Ustedes no sabían lo que pasaba allá. Seguro. Henry, estás muy callado. No, escuchaba atentamente a Roberto porque es una etapa de la vida que es común a él y a mí. Es decir, ambos provenientes de distintos lados y sin conocernos. ¿De dónde eras tú, me dijiste? Yo era de Sauce, era estudiante de medicina y trabajaba en la imprenta El Faro como gráfico. Lo que, dicho sea de paso, Carlos Rizzo, el dueño de la imprenta, cayó con nosotros en el mismo operativo. Y estuvo acá en Nuevo. Nosotros nos detuvieron el 24 de abril en el marco, como estábamos ahí, de una operación que ellos llamaron trabajo para desarticular cualquier posible acto de 1 de mayo en el interior. Eso es increíble, yo me estoy enterando de esto ahora. Especialmente, no se hizo en Montevideo. En Montevideo se combatía más directo porque la gente se gustaba. Entonces ahí simplemente mandaban a la fuerza de choque. Acá trataron de, en forma muy larvaria, porque todavía no tenían el aparato de inteligencia tan aceitado como lo tuvieron después, trataron de, por medio del terror y de tener las personas más conocidas como comunistas, entre comillas, en los pueblos, de que no hubiera nada de eso. A tal punto que cuando llegó el 1 de mayo, nos decían, tempranito nos hicieron levantar a todos, y dice, bueno, si hoy le pasa algo a alguno de nosotros, ustedes se mueren. Y empezaron a hacernos cantar el himno. Toda la mañana cantando el himno. Y sin interrupción, el plantón, marcando el paso y haciendo cantar el himno. ¿La tortura en qué consistía? En principio era muy bruta. Consistía fundamentalmente en grandes palos, grandes palizas, submarinos, es decir, sumergirte en un tacho de agua o algún submarino seco con una bolsa de nylon y corriente eléctrica y mucho golpe. Picanas. Mucho palo para que aprenda. Picana y mucho palo para que aprenda. Yo tenía problemas bronquiales, entonces me afectaba mucho el submarino. Entonces, cuando me hacían el submarino, no había tocado el agua, yo abría la boca. Entonces, se calentaba, pero ¿por qué no aguantáis? ¿Para qué? ¿Para que disfrutes vos? Matame. Ese es el problema tuyo. Yo no voy a tragar agua, no voy a aguantar abajo el agua. Porque yo sabía que ahí era un peligro grande para mí, podía ser un paro respiratorio, porque yo tenía problemas reales de bronquio. Picana, todo lo otro, no pasaba nada, pero el tacho era el problema que me afectaba. Entonces, ¿cuál era la solución? Jugar con la idea de que ellos no querían matarte, querían sacarte datos. Y si vos abrías la boca, o te mataban o te sacaban. Era eso. Entonces, bueno, ahí fuimos forjando y sobrepasando como pudimos, porque había que hacer un poco de una muy rudimentaria contrainteligencia.
contra lo que ellos querían, armar unas historias que sacaran a la gente que estaba afuera y desviaran la cosa para otro lado. Entonces había que estar muy alerta porque tenías que conservar la mente, en la mente lo que vos decías, las grandes mentiras con las que le armaba una historia a ellos. Entonces la idea era tratar de que no se te fuera la cabeza. Es importante. Que mantuviera. Entonces ahí más o menos, sobre todo con un compañero que bueno, por algo le decían el tronco, que era un poco el gurú de todo el grupo nuestro, Argüello, que era compañero de fierro, que yo le habían puesto el tronco porque era como darle un tronco. El mismo dato que le sacaba a un tronco de palmera pegándole, le sacaba a él. Y entonces con él armando una historia para decir, bueno, porque digo, vamos a no engañarnos. Toda esa etapa fue producto, 85%, 90% de la defección de algún compañero, y por lo tanto vos tenías que saber quiénes estaban nombrados para sacarlos, poniéndole como que, bueno, sí, fulano está, pero lo que hizo fue poner plata para el frigorífico Fripur que estaba ocupado. Entonces ir armando toda la historia para que responsabilizarnos los que estábamos ya presos, tratando de los que estaban afuera, que no cayeran, no los involucraran en la historia. Y más o menos se tuvo cierto eso. Y otra, digo yo, como hablo en lo personal, hablo de cosas que me marcaron. Para nosotros, para mí por lo menos, y para Roberto, creo que para todos, fue una enorme victoria la sacada de Melitón Martínez. Compañero. Melitón Martínez era un compañero de Santa Lucía, que trabajaba en el transporte, que estaba con nosotros, y que cuando lo trajeron había tenido un preinfarto hacía unos 20 días. A la luz de eso, un día se levantó con dolor de cabeza, pero con Argüello, como director de orquesta, se nos ocurrió la idea de sacarlo, aprovechando eso. Entonces llamamos y alertamos, no, mire que tuvo un preinfarto, no sé cuánto, pinche pata. Al rato está peor. ¿Cómo te sentís? Mal. Entonces yo pedí un reloj. Digo, denme un reloj para controlarle las pulsaciones, miren que está mal. Entonces me dan un reloj y me sacan la capucha hasta acá. Yo le tomaba las pulsaciones a Melitón y bueno, arrancaba con 95 y terminé en 120. Bueno, cuando dijimos que tenía 120, dijimos, mire que este hombre, pues lo llevan al médico y a él, ya le habíamos dicho, cuando vos llegues al médico, larga todo, dónde está, quién sos, qué todo. Entonces lo llevaron a un médico, nunca supimos quién fue. Tenemos algunas sospechas, pero no supimos qué médico fue. Pero se portó muy bien porque lo atiende. Claro, Melitón, además, tomaba bastante, entonces generalmente tenía la presión alta. Entonces, con la excusa de la presión alta, el médico les dice que tienen que internarlo. Ellos se niegan, diciendo que estaba incomunicado, y entonces él les dice porque le tiene que firmar un papel quitándole la responsabilidad, porque él como médico recomendaba internarlo. Entonces se asustaron, se ve, no se lo firmaron, lo trajeron para acá, lo hicieron afeitar, ponerse lindo, porque lo llevaban a la sociedad, que era el círculo católico. Sí. Entonces, bueno, ahí dijimos, llegaba Melitón, te pusieron en la sala y empezaba, ves un enfermero, contale, ves un médico, contale.
Y Melitón quedó internado para siempre, entre comillas, en el círculo católico. Porque cada vez que lo iban a buscar, la gente del círculo decía que no tenía un infarto. Así que tenía un infarto. Entonces pasamos por juez y Melitón en su casa. Es decir, que el espíritu de compañerismo siguió. Eso es lo que yo quiero destacar, porque en el medio de todo eso, el grupo de compañeros que habíamos ahí en mayor o menor medida, nos apoyábamos uno a otro. Yo qué sé, me traían a mí, me tiraban al lado el pistola hecho pedazos después de una sesión, y el pistola agarraba repasadores, los mojaba y me los ponía en la barriga. Sí, la barriga de Henry era tremendo, como era un moretón solo. Eso no nos quedó. Entonces me ponía paño en pistola. Bueno, era es decir, ante una realidad había una respuesta digna. Humana. Ahí está, que contrarrestaba la otra falta de humanidad. Y con eso se sostenían. Indudable, porque eso ayudaba a eso que yo te decía, de que bueno, es lo que conservamos y depende de nosotros, lo demás no, depende de ellos, pero eso conservaron, y es lo que lo salvó también de la locura, porque la cabeza rueda, sino para todos lados. Y de cosas peores que la locura, que era haber metido más compañeros para adentro, que era el objetivo. Sí. Y bueno, de ahí, cuando se acaba esa etapa, nos llevan la primera noche, nos llevan acá al coso de Adeón, ¿te acordás? Sí, donde funcionaba la Junta Departamental hasta hace poco tiempo. Acá hay un local a 2 cuadras por ahí, que estaba como abandonado, y ahí seguro la noche antes de llevarnos a San Ramón nos llevan ahí, que era otro mundo. Para nosotros el vagón, que era una especie de campo chivero, porque el primer día que nos bañamos, cuando volvimos, ni nosotros soportábamos el olor que había por 22 personas en esas condiciones. A miedo, a golpe, a que no te llevaban al baño, todo junto, era un olor a campo chivero. A campo chivero. Que nos dimos cuenta el día que nos bañamos, porque ahí sentimos ese olor. Entonces nos llevan ahí, nos recompusimos anoche ahí, y al otro día nos trasladan a San Ramón, pero ya en carácter de depósito. En San Ramón no se nos torturó. Alguna noche el capitán Causi, que era el encargado del SO en Canelones, había armado una fiambrera ahí que te sentaba en el medio y conduce de todos lados, y te hacía preguntas y discutía marxismo, yo qué sé. Se divertía. Pero no nos torturaron no fue hecho de acá. No. ¿Y cuántos años estuviste tú? Y yo estuve 3 meses más que Roberto, habiendo recibido la misma pena, 3 años y 3 meses, porque los primeros 3 meses míos no figuraban como detenido. Sí, vos estabas desaparecido ahí. Claro, no. Y entonces demoré 3 meses, ustedes salieron en agosto. O en julio, fines de julio. Sí, fines de julio. Y yo salí en los primeros días, en los últimos días de agosto. Y bueno, no sé qué otra cosa